Hay nuevo presidente del Banco Central, asumió Alejandro Banoli. Ayer se reunió con los principales banqueros de entidades privadas nacionales y también extranjeras. Al mismo tiempo, Axel Kicillof estuvo con industriales. Tanto el ministro de Economía como el Banco Central pasaron un mensaje. Acá no hay devaluación, no hay que esperar que se produzca un fenómeno similar al de enero pasado. Y bueno, trataron de llevar un poco de tranquilidad al mercado cambiario. Y aparentemente lo consiguieron por lo menos en forma parcial, ¿no? Porque el blue bajó de los 15 pesos. Vamos a hablar de esto con Rodolfo Santangelo, es director de M&S Consultores, y lo consultamos regularmente sobre cómo está viendo la situación, especialmente financiera y cambiaria. Rodolfo, un gusto, buenas tardes. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien? Muy bien. ¿Cambió algo que el blue parecía que no tenía techo y que se descontrolaba a la situación de estas últimas horas, digamos, donde cae por debajo de los 15 pesos y se achica un poco la brecha? Sí, no, o sea, sí en el sentido de que la brecha cambiaria en los últimos meses empezaba a ser una variable con relevancia macroeconómica. El objetivo del cepo, que en el fondo es que el dólar paralelo no tenga repercusión sobre el resto de la economía, estaba empezando a fracasar y la brecha cambiaria ya era una variable relevante, así que la brecha baje es un hecho positivo. No en el sentido de que, a ver, yo nunca creí que nunca tiene techo, todas las cosas tienen techo. Es más, la suba del paralelo había sido demasiado violenta en los últimos meses, así que iba a encontrar un techo natural y es bueno que lo esté haciendo. Ahora, el definitivo no a tu respuesta es que no, hasta ahora, por lo menos hasta hoy, no hay un cambio en la política económica. Pretender que esto se maneja exclusivamente con expectativas, con buena onda, con convencer a los empresarios en reuniones como las de ayer es una ingenuidad. O sea, lo que tiene que cambiar es la política económica y es lo que el gobierno no quiere cambiar. Así que yo veo esto como una situación absolutamente transitoria. Banoli y Kicillof prometieron, como yo le decía recién, que no hay devaluación, ¿no? Que no hay que esperar un salto cambiario discreto. Por lo menos esto es lo que transmitieron en las reuniones. ¿Es una expresión de deseo o realmente van a conseguir seguir adelante con un dólar atrasado o con una inflación que no baja del 2, 2,5 mensual? Es una expresión de deseo, pues todos los presidentes de los bancos centrales que controlan el tipo de cambio dicen eso, y todos los bancos centrales que devalúan no lo hacen porque hayan cambiado de opinión, sino porque no tienen más remedio. O sea, uno debería, o sea, que nadie crea que la devaluación de enero fue porque estaba Fábrega de presidente y no Kicillof o Banoli. No me estoy focalizando en las personas que no me interesan. La devaluación de enero fue 100% consecuencia del desequilibrio macroeconómico, y yo diría, hoy estamos igual o peor que en los meses previos a la devaluación de enero. Probablemente la única variable que no está tan mal como entonces es la velocidad a la que caen las reservas, porque fines del año pasado caían 1.500 millones de dólares por mes y ahora apenas 500, entre comillas. Pero el resto de las variables, ya sea fiscales, monetarias, externas, nivel de reservas, exportaciones, precios internacionales, emisión monetaria, brecha, tasa de inflación, está todo igual o peor. Así que la pregunta que uno tendría para hacerles es si en aquel momento hubo que devaluar, ¿por qué ahora no? ¿Y cómo lo vas a evitar? No va a ser solamente con cambio de expectativas, tiene que haber algo más. Claro, da la sensación que acá hay un cambio de enfoque, por lo menos lo que uno puede ir intuyendo, ¿no? Fábrega estaba muy celoso de las reservas, es decir, prácticamente había pisado la entrega de dólares a los importadores que tenían incluso aprobadas las de Jai para que no cayeran las reservas, y daría la sensación que el enfoque de Banoli y Kicillof, al menos en esta etapa, es, bueno, vamos a entregar reservas. Por el lado del dólar ahorro se va a seguir manteniendo, digamos, la entrega de divisas a un tipo de cambio oficial más 20%, que es prácticamente regalar reservas a los pequeños ahorristas. Y al mismo tiempo, Kicillof dijo, voy a aligerar o aliviar todo lo que está pasando con las de Jai. Le voy a dar más posibilidad a los importadores y a los industriales de que importen. O sea, hay una postura de vamos a entregar más reservas para que no se caiga tanto la actividad económica. Tampoco está claro si esto lo van a poder sostener en el tiempo. Y por supuesto, porque el cambio de enfoque empieza a partir de que las reservas son 28. O sea, si las reservas fueran mucho menos, ese enfoque no estaría. Entonces ahora, dado que estuvimos un año estabilizados en reserva, gracias a Fábrega, diría yo,
no a Fábrega, a la devaluación, a la recesión, a la suba de la tasa de interés, a los controles y a todas esas cosas, ahora se pueden dar ese pequeño lujo de decir que las reservas no les interesan. Pero cuando estemos en un nivel menor, 27, 25, elegílo vos el número que no lo sé, cambiará el objetivo de la política económica. Las reservas no pueden ir permanentemente para abajo, porque ahí ya estaríamos en la situación previa a enero. Es toda una frazada corta, o sea, te tapás la cabeza, te destapás los pies. Querés proteger las reservas, tenés impacto en la importación, en la brecha, en lo que sea. Te querés dar reservas y el problema lo tenés en el sector externo. Así que todo es frazada corta, todo es falta de instrumentos, salvo que vos me digas que están pensando entregar el gobierno con 0 de reservas, donde la crisis ya salta antes del día 0, es de patas cortas esa estrategia. Ahora, yo creo que si vamos a octubre del año pasado, seguramente habremos hecho alguna nota para esa época del año, prácticamente el dilema de política económica era similar. Se va a aguantar sin una devaluación, y el gobierno estaba muy interesado en transmitir la idea de que no iba a devaluar para forzar al sector agropecuario especialmente a que venda, a que acelere las ventas y hacerse dólares antes de fin de año. La pulseada la ganó el agro, porque no liquidó divisas y después vino la devaluación y pudieron vender más caro. ¿Esta vez van a convencer al sector agropecuario o a otros sectores para que liquiden y entren dólares en los próximos 2 o 3 meses? Yo no lo focalizaría solamente en el agro es una parte de la exportación, pero vos pensás que también hay sacadores de divisas, el atesoramiento, el turismo, o sea, todo es una oferta y una demanda de la cual el agro es un actor importante, no el único. Sí, con administración de expectativas, con tratar de convencer, no alcanza. Respecto al año pasado, la tasa de interés está más alta, pero la tasa de inflación está más alta, así que en términos reales no ha cambiado demasiado. Yo te diría, el problema sigue siendo eminentemente de origen fiscal. Hay un déficit fiscal cuyo principal fuente de financiamiento es la maquinita del Banco Central, y vienen los meses calentitos de emisión monetaria, así que ahí sobre las reservas viene una nueva presión. Te añado que el puente de divisas que daba la cosecha y la producción de soja el año pasado para lo que fue este año, o sea, hace un año para el segundo trimestre de lo que fue este año, el año que viene no lo vamos a tener porque tenemos encima los precios internacionales más bajos. Claro. La caída de los precios internacionales no es la causa de lo que nos está pasando, pero va a ser un agravador. Sin duda, sin duda. Entonces, cuando hoy le van a pedir a las exportadoras que ingresen divisas, que entre vos y yo el 3/4 parte de lo que le piden que ingresen de divisas es lo que ya va a entrar de divisas. O sea, no es adicional a... La respuesta del exportador es, sí, pero ten en cuenta que la cosecha del año que viene va a valer menos, por lo que los precios hoy son más bajos. Claro. La licitación del 4G, ¿no? Que se dice, bueno, hay algunas posibilidades de que el gobierno consiga dólares en forma excepcional sin salir a los mercados. Por ejemplo, la licitación de telefonía, 4G, 2.000 millones de dólares a fin de mes. ¿Va a llegar esa plata? ¿Van a entrar dólares frescos? No lo sé, imagino que sí, esa licitación es necesaria para el país. Sé que hay algunas discusiones de si son dólares, si son pesos, de cómo entran, pero más allá de eso imagino que sí. Ahora pongámoslo en perspectiva, 2.000 millones de dólares son menos de medio mes de exportaciones, ¿no? O sea, las exportaciones son 70 y pico de mil millones al año, dividido 12, 6.000, es 10 días de exportaciones son la 4G. Por supuesto que en situaciones de malaria todo lo que venga extra bienvenido sea, pero tampoco creamos que el 4G es el as de espada, es un 2 de copa para ver si pasa la segunda. Claro, ahora, si uno observa las medidas del Banco Central, las primeras que tomó Alejandro Banoli, evidentemente en sintonía con lo que le pedía Axel Kicillof, porque las medidas salieron después de la reunión de Kicillof y Banoli el viernes. Todo indica que la decisión del Banco Central es, bueno, que el agujero de financiamiento que hay hasta fin de año, que lo hemos discutido varias veces y que el otro día me decías en una reunión, son 90.000 millones de pesos de acá solo hasta fin de año. Parecería que la decisión del Banco Central y del gobierno es, bueno, que parte de esa plata la pongan directamente los bancos, ¿no? Hay que sacársela a los bancos, hay que quitar la rentabilidad a los bancos y que ese costo lo asuma el sector financiero. Digamos, ¿es tan así? Sí, no está tan claro, no sé por qué, ¿a qué medida te referís concretamente? Porque tenemos la suba de la tasa de interés, que ahí sí, la suba de la tasa de interés mínima para los plazos fijos, que a priori es un intento de sacarle rentabilidad al sistema financiero,
Pero en términos de financiamiento del fisco, yo te diría que hoy el candidato número 1 sigue siendo la maquinita. En los últimos días de Fábrega había habido una colocación de un bono, un bonar al sistema bancario, pero que vos lo viste inmediatamente, tiene una repercusión en menores colocaciones del EVAC, como que el banco, entonces, si le prestan al Tesoro, no le prestan al Banco Central. Lo que uno tiene que mirar es el consolidado. Y en el consolidado, el principal financiador sigue siendo el Banco Central, porque la única manera de hacerlo diferente sería reducir el déficit fiscal, y eso es lo que no viene. Y yo te diría, inercialmente, en ausencia de medidas, o sea, dejando que la pelota corra y sin tomar medidas adicionales, lo más probable, seguro, no hay ninguna chance de que no sea así, es que el agujero del año que viene crece, no cae. Lo último, y por lo que me estás diciendo, la respuesta queda casi inferida. ¿Estás viendo un fin de año y un arranque del 2015 más parecido a lo que fue el 2014 o te parece que el gobierno va a conseguir estabilizar las variables, especialmente financieras y cambiarias? El año pasado fue muy desordenado, como que estaba todo bastante fuera de control y coincidía con un cambio de ministerios y de presidente del Banco Central y la verdad que el ministro de Economía en sus primeros meses cerró completamente el diagnóstico, porque te acordás que estaba ocupado en el impuesto a los autos y las importaciones de los electrónicos y creer que era un problema sectorial y no macroeconómico. Pero más allá de esa formalidad de que hoy el ministro ya lleva un año a cargo, los desequilibrios macroeconómicos, sobre todo el agujero fiscal, están peor que antes. Así que no sé la magnitud y la velocidad, pero la inestabilidad va a ser alta. Y para dártelo en concreto, la tasa de inflación esperada, la tasa de devaluación, lo que uno llama la nominalización de las variables, o sea, el crecimiento porcentual de las variables nominales, cualquiera sea la que nos estemos refiriendo, salario, tipo de cambio, precio, tasa de interés, tarifa, gasto público, emisión monetaria, va a ser más alto el año que viene que este año. O sea, no hay nada en lo fundamental de la economía que te permita pensar que vamos a ir a una desaceleración de variables nominales. O sea, ni siquiera la continuidad de la recesión, que es el pronóstico más fácil de hacer, en el sentido de que la recesión 2014 se mantiene o continúa en el 2015. O sea que la inflación prevista del año que viene es mayor a la de este año, por arriba del 40. Sin lugar a dudas. Rodolfo Santangelo, un gusto, gracias por este contacto. A vos, Pablo. Abrazo grande, hasta luego.